Vamos a comenzar entonces el día de hoy. Quiero darle la más cordial bienvenida al doctor Robert Evan Ellis, o Robert Ellis Evan. Es ya conocido de nosotros, que ha estado en algunas actividades. Como todos ustedes saben, él es experto en los temas latinoamericanos, especialmente las relaciones de China continental y la región, pero también de otras potencias como Irán, Rusia, y las relaciones que se desenvuelven en nuestra región. Actualmente él está como profesor en el War College de Estados Unidos, el Army War College, y trabaja para un sinnúmero de entidades y tanques de pensamiento en los Estados Unidos. También quiero señalar un tema importante, y es de que él ha colaborado en el desarrollo de la planificación de las políticas del Departamento de Estado para América Latina. Recientemente, en la actual administración, tuvo una intervención ahí importante. Entonces, todo eso lo hace muy conocedor de toda nuestra región, y para no perder el tiempo y ganar un poco de espacio, porque el doctor tiene otro compromiso después, vamos a iniciar. Le damos la más cordial bienvenida al doctor y le cedo el uso de la palabra para iniciar. Va a ser una breve presentación y luego entonces iniciamos la discusión ahí de preguntas y comentarios. Adelante, Robert. Muchas gracias, Carlos, mi general Villagrán. Gracias a ustedes también por su interés y participar hoy noche y darme la oportunidad de compartir mis pensamientos y perspectivas con ustedes. Como mencionó mi general Villagrán, yo estoy ahora trabajando con el Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos, pero también anteriormente ocupé un puesto en Oficina de Planificación de Política para el Secretario del Estado, en que yo tenía responsabilidad para el hemisferio occidental. Entonces, yo he visto esta situación desarrollar y también con este periodo de transición presidencial en los Estados Unidos. Yo empecé a pensar no solo en cuál sería el nuevo política nuestro hacia la región, sino cómo la región iba a reaccionar y anticipar y presentar nuevos desafíos al equipo del presidente electo Biden. Entonces, yo escribí esto recientemente publicado obra conversando sobre esto, las condiciones en que se encuentra en la región, y hoy noche quiero conversar con ustedes sobre este tema. Yo tengo una breve presentación y lo voy a poner en este momento. Quiero destacar que en esta presentación, los puntos de vista que yo voy a presentar son estrictamente míos. Entonces, todos deben poder ver la América Latina que se presentará el nuevo gobierno de Biden. Para dejar tiempo para preguntas y respuestas, voy a presentar esto muy rápido, pero quiero destacar que mi email se encuentra en toda esta presentación, que es también disponible a ustedes, y quien tiene interés en comunicar conmigo para ser incluido en mi lista de distribución por mis publicaciones, por favor, es bienvenido que no dude en comunicar conmigo. Bueno, como ustedes entienden muy bien, antes de coronavirus, había muchas dificultades en la región que presentó muchas presiones. Podemos hablar de estos problemas ya reconocidos de desarrollo social, desigualdad, las dificultades de crimen organizado, etcétera, etcétera. Pero también estos imperativos de interconectividad global, hablando de la manera en que los flujos de información y la interdependencia comercial permitió que presiones de la economía mundial ya impactó rápidamente las sociedades. Y especialmente la manera en que las percepciones, a veces distorsionado o exagerado por los medios sociales, podría tener un impacto rápido y fuerte en la política de países muy lejanos de donde ocurrió. Y por supuesto también la alza de China en América Latina, en el mismo momento en que las políticas de los Estados Unidos eran algo muy diferente que lo que
era el costumbre de las administraciones anteriormente. Bueno, quiero decir el punto quizás un poco provocativo, que lo que yo veo del coronavirus en América Latina deja una región, quiero decir, más pobre, más inseguro, con más descontento social, con estructuras del gobierno con menos recursos y más debilitados, con más cambios políticos, incluso esta recuperación de izquierda populista, y también que abre la puerta para una expansión del rol de China, con muchas cuestiones positivas y negativas asociadas con esto. Solo para mencionar mis argumentos tras de estas tendencias que me preocupan mucho. Obviamente, en cuanto a pobreza, dado a la bajada en demanda, han bajado o sea, muchas cosas. El Banco Mundial anticipa que la economía de América Latina va a perder más o menos 9.4% de su tamaño este año. Guatemala un poco mejor, pero un problema tras de los números es que los gobiernos de toda la región gastaron en los primeros meses muy abiertamente y muy libremente, y ahora se encuentran en posición en que todavía con coronavirus, todavía con los desafíos, todavía con la obligación de comprar y repartir los vacunas cuando disponibles, pero los recursos disponibles a los gobiernos están limitados. Entonces, por ejemplo, hasta acá en Guatemala podemos ver decisiones complicadas en cuanto a presupuesto por los próximos años que genera polémicas. Bueno, también otras complicaciones acá en Guatemala, igual como en Nicaragua, en Honduras y otras partes de América Central, o sea, el daño por esta estación de huracanes récords, o sea, especialmente los últimos dos, ETA y OTA, y también otras complicaciones en la región, por ejemplo, con el colapso de Venezuela, los refugiados venezolanos pasando a Colombia, por todas partes de América del Sur, por las islas del Caribe, impactando toda la región. Y bueno, también la manera en que esta nueva ola de protestas sociales que estamos viendo con el fin de distanciamiento social, la manera en que esto también impacta aún más la recuperación económica en la región. Lo que temo en cuanto a la estructura económica de la región, y yo creo que todavía no se entienden los impactos de largo plazo, pero los cierres del tienda, las personas quienes perdieron sus empresas, ya quizás algunos, pero no todos están allá todavía. O sea que yo creo que vamos a descubrir que la pérdida de ciertas pymes, la estructura de la región queda en forma semi-permanentemente distorsionada, y esto va a impactar esta economía de la región por años y años por venir, y también otras dificultades. Y una de estas áreas quizás más preocupante por mí y por los del sector de seguridad es un aumento en inseguridad. O sea, para mí no es tan evidente en estos momentos porque hasta ahora, o sea, los efectos de distanciamiento social significa que no hay un regreso pleno en la mayoría de los países a la vida pública, la vida nocturna, la interacción en que el crimen ocurre en su forma plena. También la situación de frustración con el funcionamiento de, o sea, policía ordinario implica que, o sea, yo creo que hay un falta de reportaje sistemático de los crímenes que ahora están ocurriendo, porque quien quiera pasar como 6, 8 horas en la fiscalía en un cuarto con muchas otras personas quizás contagiadas con COVID, cuando creen que ya de ninguna forma la policía va a solucionar el crimen. Entonces, yo sospecho que los tasas de criminalidad ya están en alza, y vamos a ver esto un poco más fuerte, pero no es solo crimen común, sino también es un aumento en la vulnerabilidad de las personas y también los pymes por necesidad de participar en otras actividades de crimen organizado, como en sus hechos de micro lavado de dinero y también otras actividades ilícitas.
También en cuanto al crimen organizado, lo que yo veo es que hay una diferencia importante entre corto plazo y largo plazo. En corto plazo podemos identificar que había ciertos daños a los grupos delictivos, o sea, que hay una disrupción en abastecimiento, por ejemplo, de químicos para fabricar drogas sintéticos como efedrina y pseudoefedrina de China, obviamente una interrupción de flujos de fentanilo que procedió desde Wuhan, irónicamente, a México y los Estados Unidos. También con los cierres de fronteras con coronavirus, vemos que hay dificultades en trasladar drogas por ser humano y también por contenedores, etcétera. Incluso también daño a lo que era antes otro tipo de actividad criminal, el tráfico y trato humano. Y hasta la minería ilegal en lugares como Perú y Colombia, etcétera. Había restricciones internas al movimiento de personas lanzado a coronavirus y esto impactó en cierta forma minería ilegal. De todos modos, y también hasta en los pandillas, en lugares como acá en Guatemala, en Villanueva, en Mixto, en Honduras, en San Pedro Sula, Chalatenango, en El Salvador, bueno, en varios lugares, había problemas. Por ejemplo, los pandillas, con la cierre de clubes nocturnos, perdieron oportunidades para extorsión. Con las dificultades de las tiendas y microempresas también perdieron oportunidades para la extorsión. Pero por largo plazo, o sea, los controles de fronteras sí van a ser levantados, la vida pública va a regresar, los militares eventualmente van a retirarse de control de las fronteras. Entonces, los impactos negativos contra los grupos, temo, son temporarios, mientras que los impedimentos en combatir crimen organizado son más permanentes. O sea, por ejemplo, la pérdida de recursos a las fuerzas de seguridad pública en casi toda la región, mientras que enfocaba en coronavirus y ha dejado con grandes déficits presupuestales. Y también la manera en que durante el coronavirus los pandillas y también los milicias y otros aprovecharon para aumentar el control social en los barrios donde se encontraban. Algo un poco complicado de deshacer por el tiempo por venir. También podemos ver, o sea, la tentación de más movilización social. Si ustedes recuerdan, o sea, todos esos movimientos, había brotes en todas partes de la región, especialmente América del Sur, en Ecuador, en Chile, hasta cierto punto en Colombia en 2019, básicamente por frustración, por el desempeño de los gobiernos, por corrupción. Lo que temo es que todas las razones detrás de estos movimientos en octubre y noviembre de 2019 todavía están allá y aumentado por un orden de magnitud por coronavirus. Si antes era corrupción, ahora hay todos compras rápidos de cosas de coronavirus. También hay quejas sobre la gestión de la crisis, si abrieron demasiado rápido las economías, o no demasiado rápido, o sea, todos los fallos estaban expuestos en sistemas de salud. Ahora los aumentos que mencionó en la inseguridad, o sea, la falta de capacidad del gobierno de proteger las personas, o sea, ahora con sus situaciones graves económicos, o sea, todas las razones antes de coronavirus que había por protestas sociales ya están peor. Me preocupa mucho por esto y también la capacidad de medios sociales de magnificarlo. Y bueno, ahora podemos ver esto reemergente en toda la región, o sea, desde Chile con los motines casi constantes allá en Plaza Italia, etcétera. En Colombia con la Minga de Bogotá, obviamente acá en Guatemala con esta polarización y este acto horrible de la quema del Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. También podemos hablar de cambios políticos en la región. O sea, quiero decir que en la primera etapa de coronavirus había una tendencia de seguir con el status quo. Y las primeras elecciones eran algo
sino siempre por el gobiernos anterior, eran más o menos gobiernos que seguían cierto rumbo pro-occidental, cooperativo, o sea, en San Kitts y Nevis, en República Dominicana con Abinader, en Guyana, en Surinam, hasta con el gobierno de Raleigh en Trinidad y Tobago. Pero últimamente hemos visto, por ejemplo, con el regreso del MAS en Bolivia, o sea, que también con esta inestabilidad en Perú, con este reemplazo por Vizcarra a Manuel Moreno, con Sagasti, con este perdido del partido de Dean Barrow en Belice, o sea, hasta la posibilidad que va a asumir en Ecuador en febrero la izquierda o posiblemente en Perú en abril. O sea, hay una tendencia de buscar cosas nuevas que puede ser un poco desestabilizador. Y bueno, por supuesto también uno de los zarpos de estabilidad en la región Chile. Hasta Chile está en condición un poco incierto por el referéndum. Y bueno, cuando miramos la tendencia en la región, obviamente esta recuperación del bloque izquierdista, o sea, con Bolivia poniéndose por encima de los peronistas en Argentina, con Venezuela, donde Maduro con esta elección ilegítima de 6 de diciembre ha eliminado básicamente la oposición, Nicaragua que también con nuevas leyes que casi hace imposible la oposición a Daniel Ortega. O sea, estamos en una situación en que este regreso de izquierda va a tener un impacto muy fuerte en el sabor de instituciones como la OEA, quizás el posible regreso a instituciones ya debilitado anteriormente como CELAC o ALBA. También con la posibilidad que ciertos actores extrahemisféricos como China y Rusia, Irán, hasta Turquía, están aprovechando este momento y también aprovechando la distracción de los Estados Unidos de tomar acciones un poco más atrevidas. Lo vemos en Venezuela, por ejemplo, con los nuevos movimientos de tanqueros, con los compras hasta por empresas chinas de petróleo de régimen bajo embargo. Y bueno, también podemos ver que en ciertas partes de la región hay este deterioro de la situación hasta situación de casi narcoestados. Again, eso solo es mi opinión personal, pero cuando veo la situación en México que empezó, o sea, bajo presidente AMLO con la reorganización del sector de seguridad, pero seguía con este suelto de soltar al hijo de Chapo Guzmán en la operación en Culiacán, y ahora con esta posición de México insistiendo que los Estados Unidos lo devolvió el general Cienfuegos acusado de actos de corrupción. Y últimamente esta ley de seguridad que va a dificultar muchísimo la cooperación de inteligencia y con organizaciones como la DEA en México. Y conversación sobre una ley bancaria que ahora congelado, pero que abrió la posibilidad de obligar el mismo Estado de México de ayudar a los grupos de narcotraficantes en lavar su dinero. Entonces, me preocupo mucho hacia dónde va México en este momento. Bueno, también para hablar del rol de China, como mencioné antes, o sea que con el crecimiento de China 8% en este año por venir, podemos anticipar, por un lado, que actores como Brasil vean un aumento en la importancia de China versus sus otros socios en la región, como los Estados Unidos y la Unión Europea, cuya demanda por el momento, por el coronavirus, está un poco debilitado. Entonces, China se hace más importante como comprador y también hay ciertos gobiernos que realmente necesitan, o sea, el dinero, las inversiones, los préstamos chinos, especialmente en México con AMLO, con los chinos con un rol ahora y en el Tren Maya, con un rol ahora y en la refinería de Dos Bocas, de proyecto clave de Pemex, y también con varios proyectos de cooperación federal de electricidad.
También podemos ver, por ejemplo, casos como Ecuador, donde el gobierno de Lenín Moreno acaba de sacar una nueva línea de crédito de China de 2.6 mil millones de dólares. Y bueno, la manera en que Argentina está en una situación muy parecida y hasta ahora muy orientado hacia un aumento en cooperación con China, como hemos podido ver con, por ejemplo, esta 4.7 mil millones de dólares por el aumento de proyecto de tren del Grano Cargas. En cuanto a situación diplomática, o sea, esta lucha entre China y Taiwán, lo que yo veo que es en el corto plazo, Taiwán ha portado muy bien, ha ayudado muchísimo a sus socios como Guatemala y otros en la región, pero por largo plazo, o sea, este aumento de presión por la República Popular de China y esta importancia del mercado chino, inversión china, yo creo que va a poner a Taiwán en posición muy difícil. También hay, como mencioné, la izquierda, cada vez más actores más receptivos a hacer negocios de escala grande con China. O sea, mencioné los proyectos en Argentina, que también incluye algo que me preocupa mucho, esta hidrovía de Río Paraguay y Paraná, o sea, con el regreso del MAS en Bolivia, con Arce y esta relación antes que el MAS tenía con China en Bolivia. También con la posibilidad de aumentar mucho la presencia física de China a través de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, esta adquisición de empresa de transmisión de electricidad Naturgy en Chile, lo que básicamente da a los chinos control de casi la mitad del grid eléctrico de Chile. Y también con otros compras estratégicos como esta empresa portuguesa Mota Engil, lo que básicamente posiciona su comprador CCCC de proceder con más eficacia en sociedades públicos privados, o sea que public-private partnerships para ganar trabajo en la región. Pero también yo creo que este aumento del rol de China también va a proceder con más resistencia, con más polémica, porque va a ocurrir dentro de un marco de la región que, como yo he comentado anteriormente, hay más cuestiones de inseguridad, más cuestiones de movilización social. Entonces, esto va a presentar desafíos para China de cómo utilizar la palanca de su influencia, de básicamente proteger los intereses de sus empresas y también tapar el criticismo de sus actividades. Y para terminar, implicaciones para Guatemala, obviamente es un panorama muy preocupante, pero bueno, por un lado, como mencioné, yo creo que hasta ahora este comité de amistad China-Guatemala y otras fuentes, yo imagino que hay una presión tras de las bambalinas de pensar en el cambio de reconocimiento diplomático. También, obviamente, con el nuevo gobierno de los Estados Unidos, hay cuestión de cuál será la reorientación de los Estados Unidos en cuanto a la política de inmigración. Yo creo que hay ciertas cosas que el presidente Biden ha indicado que ya va a cambiar como estos acuerdos de asilo, los ACA, también, o sea, política que afecta a los inmigrantes centroamericanos como este Temporary Protected Status, el TPS, o el DACA para los inmigrantes en los Estados Unidos. Y obviamente las esperanzas para un nuevo programa para fomentar el desarrollo de Guatemala, Honduras, El Salvador, o sea, conocido anteriormente como la Alianza de Prosperidad. Y especialmente como Biden, cuando vicepresidente, tenía un rol personalmente en fomentar esto en la región. Yo creo que hay mucha esperanza que vamos a ver algo y él ha prometido de hacer algo parecido en esta administración, aunque todavía no es claro quién es en control del Congreso y cuánto dinero será para estos tipos de iniciativas. También yo sospecho que vamos a ver más atención en cuanto a las relaciones con Guatemala, a temas de corrupción, como antes había esta polémica con el CICIG. También atención a quizás el desempeño de las Fuerzas Armadas en roles de seguridad internos. Y también yo creo que las Fuerzas Armadas mismos se encuentran en una posición complicada porque en su respuesta a COVID era algo impresionante, pero esto lo deja las Fuerzas Armadas con
escasez de recursos y también expuso grandes dificultades en doctrina y marco legal en enfrentar este tipo de desafío que todavía sigue participando en esta respuesta y probablemente por el próximo año, por lo menos, va a seguir en esto. También, como mencioné, crimen organizado, yo creo que esto va a impactar directamente Guatemala, o sea, entre los grupos mexicanos, y yo mencioné la situación del deterioro que me preocupa en México. También los grupos colombianos cada vez más fragmentados, los urbeños, los USAGA, etcétera, etcétera. También, o sea, en Guatemala mismo, lo que queda de las familias, o sea, Mendozas, Lorenzanas, López Ortiz, o sea, básicamente los transportistas, hasta los juistas en Huehuetenango y otros lugares. Y también, obviamente, también la situación de los pandillas, aunque no tanto un problema como, por ejemplo, en Honduras, pero en comunidades como Villanuevo y Mixto, en este gran, o sea, afueras de Ciudad de Guatemala. Bueno, también la cuestión de dónde va, cómo esta alza de la izquierda impacta Guatemala. También la cuestión de cómo sigue desarrollando los protestas sociales. Lo que temo es que este incendio del Congreso quizás solo podría ser el comienzo y no el fin, cuando damos cuenta que hay tantos temas que podría crear problemas, o sea, la lucha de quién recibe la vacuna, protestas sobre demoras en recibir la vacuna, protestas sobre la corrupción en la compra de buenas de COVID, el aumento de inseguridad, lucha sobre presupuestos, etcétera, etcétera. Y en el fin, esto me deja con el pensamiento que uno podría formular el argumento que antes de este nuevo panorama, quizás más importante que nunca, sería la manera en que el gobierno logra posicionarse con una buena imagen en cuanto a su dedicación a fortalecer el Estado de Derecho, las instituciones democráticas transparentes y saludables en el país, y el profesionalismo de las fuerzas públicas. Yo creo que nunca, si antes era importante, yo creo que la importancia ahora en este nuevo entorno está, o sea, triple lo que era anteriormente. Bueno, con esto, estos son mis comentarios y con el tiempo que queda, con mucho gusto, yo contesto cualquier pregunta y comentario que ustedes ya tienen. Gracias, muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Robert. Entonces entramos a una etapa de preguntas. Solo les pido que levanten la mano para trasladar las inquietudes. Mientras tanto, quisiera consultarte con respecto al tema de la corrupción. Hay preocupación aquí en Guatemala por la fórmula, la finalización de CICIG, que fue tan irregular y, o sea, que en un principio tuvo un avance adecuado, pero al final hubieron complicaciones ahí por el tema ideológico y otras situaciones. Y entonces la preocupación es que se buscara una fórmula parecida o de esa naturaleza. ¿Tienes alguna idea de cuál podría ser la política de Estados Unidos para tratar el tema de la corrupción en Centroamérica? Es una buena pregunta. Yo no puedo, o sea, todavía, o sea, el equipo de Biden, o sea, bueno, sabemos quién será si aprueban por encima, o sea, por ejemplo, hablando de Anthony Blinken, quien era antes el número 2 en el Departamento de Estado y ahora va a ser el secretario de Estado, o por ejemplo, Jake Sullivan, quien era, bueno, anteriormente jefe de mi antigua organización, la Oficina de Planificación de Política en el Departamento de Estado, y ahora va a funcionar como el jefe del Consejo de Seguridad Nacional. O sea, mi punto con esto es, entendemos quiénes van a estar por encima. Ya conocen muy bien estas burocracias del Departamento de Estado. Yo creo que van a ser muy cómodos en trabajar con, o sea, este equipo de alto rango desde el principio. Y cuando hablamos de lo que era antes, o sea, con embajadores como Todd Chapman, por ejemplo, yo no puedo decir quién va a ser en cargo de, o sea, WHA, o sea, hemisferio occidental o otras cosas, pero podemos anticipar. Yo creo que hay ciertas
políticas ya conocidos de esta de Partido Democrático, y entonces lo que yo creo que es razonable esperar es consistente con el recuerdo del pasado. O sea, vamos a ver personas que entienden su trabajo muy bien, están listos a aplicar sus instituciones como Departamento de Estado en las formas en que estaba intencionado, pero también quizás van a ser más atentos a temas como si corrupción y derechos humanos y el desempeño de las Fuerzas Armadas en roles de seguridad interno. Y entonces, yo creo que solo podemos yo no puedo decir que sigue el CICIG, pero yo creo que va a ser un tema de conversación entre el gobierno de Guatemala, del presidente GMT, y esta nueva administración, quizás más que era cuando era la administración de Trump. Pero eso solo es mi instinto. Ok. Gracias, Robert. Tenía otra pregunta por acá y es, un momentito, acerca de México. Mi apreciación de México es de que ha ido acumulando, al igual que Guatemala, el problema de la inseguridad, que está cada vez más desbordado. Y el otro tema es su situación económica, que está en el borde. Pero a cambio la popularidad de AMLO se ha mantenido. ¿Hay alguna estimación de probables estallidos en México a raíz del impacto de la pandemia que ya está haciendo mella en este momento en México? Muchas gracias. Voy a hablar de forma muy franco, pero hacer hincapié que esto es estrictamente mi opinión personal como analista y una persona quien ha trabajado mucho con México durante mi tiempo en el gobierno. Y me preocupo mucho por el rumbo a donde va México, pero también es cierto decir que como AMLO es un hombre carismático, quien conecta bien con la gente, yo creo que quizás su popularidad y la fe que la gente tiene en él, como identificándose con él y su retórico y su simbolismo, es independiente a los críticos, o más o menos independiente de los críticos. En cierta forma, esto no es tan diferente que, por ejemplo, la popularidad del presidente Trump, ni la popularidad de Hugo Chávez en su tiempo. O sea, es una identificación de la gente, y yo creo que AMLO conecta bien y entiende bien la vibra de su gente. Pero lo que me preocupa, bueno, como usted bien dice, hay por un lado un entorno en cuanto a intentar atraer inversión al sector de petróleo cuando hay un fuerte declive en este sector de producción en México, pero hacerlo sin un entorno amable por inversión privado es casi impensable. Bueno, y sin solucionar este problema de huachacaleros, también obviamente había este problema de los sector de electricidad y infraestructura y CFE y cómo va a cumplir sus proyectos. También obviamente esta alza de inseguridad que también impide que impida la inversión, y obviamente también COVID y con una de las tasas de mortalidad más alto en toda la región. Entonces hay mucho por preocupar, pero en el medio de todo esto, también cuando he visto, bueno, y como usted bien sabe, o sea, las Fuerzas Armadas están bien profesionales y bien capaces en México, y a la Policía Federal igual, pero yo creo que la combinación de la reorganización de este sector y la eliminación, o bueno, reorientación de CESEN, más, o sea, esta creación de esta nueva estructura y desmantelamiento de Policía Federal para tener esta Guardia Nacional, por encima de otras cosas preocupantes, o sea, que yo mencioné mi general Cienfuegos y mencioné lo que pasó en Culiacán y mencioné esta nueva ley que, bueno, realmente establece, quizás por razones políticamente legítimas por la soberanía de México, pero establece tantos obstáculos en comunicar y coordinar con entidades como DEA que hace casi imposible hacerlo, y también cuando obliga
la repartición de ciertos tipos de información y por preocupación, por filtración, yo creo que francamente va a impedir mucho nuestra capacidad de compartir información de inteligencia. Entonces, yo veo muchas cosas a la vez, económicamente, gobernamentalmente. Puede tener sus razones, pero esto no ayuda a México en controlar esta situación de grupos cada vez más poderoso y cada vez más violento y fragmentado. Y por supuesto, con frontera con Guatemala y estos flujos, eso también. Y bueno, también es por venir, por ver ahora con el cambio en la política de inmigración, una cosa que también hizo México era restringir el flujo de inmigrantes centroamericanos por México. Entonces, si cambio esta orientación por nuestra administración, también vamos a ver cómo cambia la disposición de México antes de los inmigrantes pasando por la En ese tema de la, perdón, en ese tema de la migración, quisiera consultar, luego de la pandemia y los dos huracanes de la región centroamericana, la región está mucho más pobre y los incentivos tanto que trataron los demócratas como republicanos, ninguno ha tenido un impacto real en la región para contener la migración. O sea, es un fenómeno que está contenido artificialmente. ¿Crees que hay posibilidad de agilizar fondos o apoyo para aliviar esta situación en la región? ¿O vamos a tener un resurgimiento del tema de las migraciones? Bueno, realmente yo creo que las dos cosas. O sea, por un lado, o sea, entiendo que, por ejemplo, esta Alianza para Prosperidad era una iniciativa en que Joe Biden, cuando vicepresidente, dedicó mucho de su tiempo personal. O sea, que yo creo que eso no solo es retórico, él realmente reconoce la importancia y tiene un interés en esto. Pero también, o sea, necesitamos dos casas de Congreso en los Estados Unidos para pasar ese tipo de legislación. Entonces, no me queda, igual como anteriormente no se encontró la plata, ahora con COVID es menos claro si vamos a poder encontrar la plata para esto. Por otro lado, yo creo que podemos tener muchas consecuencias. No, bueno, todavía no hemos visto lo que ha decidido la nueva administración, entonces yo no quiero preocuparme por cosas que todavía no han empezado, pero si las indicaciones son correctas, que por lo menos hay una restricción de políticas como o sea, impedir personas aplicando para asilo de quedarse en los Estados Unidos. Si esas políticas están cambiadas, si las políticas de ACA están cambiadas, si esta política de TPS está cambiada, yo creo que, y bueno, con la necesidad en la región, yo creo que una cosa impresionante que ha ocurrido ha sido las Fuerzas Armadas ayudando a las otras fuerzas de seguridad en cerrar las fronteras antes del COVID. Pero entonces cuando hay menos control de nuevo de los pasos ciegos, dado a la demanda, dado al cambio en política de los Estados Unidos, yo creo que sí, muy rápidamente vamos a ver otro impulso para inmigración. Y no sé en el fin cuál va a ser la respuesta neta de administración de Biden, pero yo creo que esto, por lo menos esta tendencia, esta presión es por venir y va a ser quizás uno de los primeros desafíos de la región de la presidencia de Biden, es lo que anticipo. Sí, gracias. Vamos a darle la palabra a José Luis Rueda. Adelante, Wichito. Señor Robert, una pregunta. Cuando uno comienza y analiza su presentación, a veces pareciera que el narcotráfico estaría más fácil en un proyecto de izquierda más que de derecha. Sin embargo, yo siempre he creído que aquí en Guatemala muchas de nuestras instituciones están cooptadas por el narcotráfico o han sido cooptadas por el narcotráfico y es un cáncer bien difícil, al igual que la corrupción. Pregunto, ¿qué sucedería si en los Estados Unidos
ya no hubiera prohibición por las drogas? ¿Será de que se frenaría hasta cierto punto la izquierda en algunos países y hasta cierto punto la corrupción? ¿Qué tanta relación podría haber? Porque yo veo un poco difícil que democráticamente aquí en nuestro país, en Guatemala, vaya a ganar la izquierda. Pero el narcotráfico, no sea, ya sea de derecha o de izquierda, va a continuar aquí en nuestro país. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y bueno, yo comparto su perspectiva y preocupación en muchas cosas. Y bueno, yo creo que cuando hablo de relación con la izquierda, lo que yo he visto es en ciertos países, especialmente como Venezuela, o sea, el populismo izquierdista se ha asociado con involucramiento con ese crimen de narcotráfico. Pero como usted bien dice, o sea, o sea, no hay, o sea, hay muchos ejemplos por el lado de derecho o el lado de izquierda de colaboración o cooperación por el narcotráfico y otro crimen. En cuanto a el impacto de la descriminalización de ciertas drogas, y no sé qué deseamos decir todas las drogas o ciertas drogas, o sea, ahora en Uruguay, en Jamaica y hasta en los Estados Unidos en partes hay experimentos con la legalización de marihuana. Yo creo que hay que analizarlo en cuanto a varias categorías. Por ejemplo, hay ciertas categorías de droga. Por ejemplo, podemos hablar de fentanil, podemos hablar de cocaína, ciertas drogas altamente peligroso y adictivo que si están, es como decir que vamos a quitar los protectores de los lados de una carretera donde hay montaña o vamos a dejar, ventanas abiertas donde juegan niños. O sea, es el riesgo de las personas que queden enganchado, adictado, es altísimo. O sea, hasta en lugares como en el norte de Europa, donde legalizan y intentan regularizar, ellos tienen problemas enormes de adicción y problemas sociales, y ellos tienen los recursos que no tienen América Latina de tener protección social por esto. Entonces, por un lado, mi preocupación de ciertas categorías de droga iba a aumentar la demanda y iba a aumentar el daño social en manera en que América Latina no está bien posicionado de resistir. Y como usted sabe, ya en lugares como Chile, en México, en Brasil, en Sao Paulo, en otros lugares, hay problemas con la demanda para drogas y no solo para Europa y los Estados Unidos. Pero la otra cosa que me preocupa es el tema que, narcotráfico no es la única fuente de ingresos. O sea, hay minería ilegal, hay extorsión, hay tráfico y trato humano, hay, bueno, cualquier cosa, este robo de gasolina. Entonces, lo que me preocupa es cuando uno empieza a tomar actividades en que están involucrados grupos delictivos y legalizan algunas actividades en que ya están involucrados y dejan ilegal otros. Entonces, esto complica la posibilidad de combatirlo porque, deja algo en que ellos están ganando efectivo, pero ahora es legal, entonces ellos pueden explicar legalmente, lavar más fácilmente su dinero. Y en el fin, legalmente ellos van a seguir en esto, mientras que también pueden tapar sus otras actividades ilegales. Entonces, mi temor es que haría peor el problema. Pero yo creo que usted tiene razón en cierta cosa, lo que es, hay que bajar la demanda. Hay que, no solo intentar tapar los flujos y no solo intentar detener los líderes de los grupos, porque eso son una estrategia sin fin. Hay que impactar en alguna forma la demanda, y hay ciertas cosas que también es el tratamiento de la adicción y no solo la criminalización. Yo creo que esto es un tipo de conversación que debemos tener. Pero cuando yo pienso en cuanto a cómo combatir grupos, es como ustedes ven que entonces vamos a legalizar, la artillería del combatiente enemigo
porque ya es algo menos que tenemos que enfrentar en el campo de batalla. O sea, a veces legalizar hasta que su enemigo es más poderoso y más difícil de compartir. So, bueno, pero eso es mi opinión humilde. Yo sé no es compartido por todos, pero le agradezco muchísimo por la pregunta. Muy bien. Otra inquietud, Robert. Como tú dijiste, los casos de Latinoamérica está cambiando y se está complicando la situación. Guatemala tiene mucha relación con Colombia y es un referente económico, pero también hemos visto ahí que la situación se está degradando y hay también manifestaciones de descontento. ¿Cómo se ve la perspectiva en Colombia? Bueno, es una buena pregunta. Quizás para mí es un testimonio positivo a la naturaleza del sistema de Colombia y su gobierno y su flexibilidad, su resiliencia, que con todos sus problemas ya Colombia queda un estado con gobierno. O sea, 2 millones de venezolanos, o sea, con un estrés tremendo a este sistema. Amenazas por la disidencia del FARC más el ELN, los dos ahora con la posibilidad de operar y esconder sus bienes y sus armas y reclutar en Venezuela y utilizar estas, incluso las procedencias de minería ilegal, para combatir en Colombia. Más, o sea, todas las dificultades con el despegue de producción de cocaína. Más, o sea, Colombia queda muy azotado por todo de coronavirus. También por crimen común. O sea, también otras dificultades de descontento con todo el proceso del paz, con el JEP, etcétera, etcétera. O sea, es difícil encontrar, es como los 4 caballeros del apocalipsis. Y bueno, también hay una fragmentación, igual como en México, de grupos. O sea, que antes era cantidad de grupos limitados, pero ahora es el ELN y los disidentes del FARC y varios GAO que antes eran los, o sea, el clan del Golfo, pero ahora es como los caparapos, etcétera, etcétera. Entonces, esto también añade a la incertidumbre. Entonces, y bueno, también, o sea, dificultad en atraer inversión en estas circunstancias. Entonces, yo creo que Colombia sí tiene un problema bastante grave y también es preocupado por el futuro porque ya no estamos viviendo en la época de Plan Colombia, donde Colombia era quizás el estado que más apoyo, más personas de fuerzas de seguridad de los Estados Unidos recibió. Entonces, Colombia es en una época nueva con mucha incertidumbre. Y como le digo, yo creo que es un testimonio a la resiliencia de la gente colombiana, su gobierno, que la situación no es peor con todos los desafíos que tienen. Pero bueno, yo paro con esto, pero es una gran preocupación por mí. Ok, gracias, Robert. Tenemos una última pregunta y luego con esto ya cerramos. Adelante, Tono, con la pregunta. Si me escuchan, 1, 2, 3. Sí, adelante. Doctor Evans, una pregunta. Toda esta problemática de Latinoamérica, empezando desde Chile, Argentina hasta México, en su apreciación, todo tiene que ver con un plan ya general, y digamos lo que pasó, lo que se hace en Sao Paulo, el meeting, todo tiene algo, un ingrediente que esté siendo manejado, posiblemente China, izquierdas, narcotráfico, etcétera. En su apreciación, ¿cree que todo esté siendo así visto o manipulado de esa forma? Muchas gracias por la pregunta. Quizás en mi opinión, o sea, yo no veo que hay como todo se obedece a un master plot. O sea, yo creo que los problemas y los desafíos
son reales y los descontentos sociales son reales, pero si hay una intervención por Rusia en manipular medios sociales para aumentar la polarización y historias falsas, yo creo que sí. Si hay cierto involucramiento de Foro Sao Paulo y los izquierdistas o sea, en lo que pasó el año pasado en Ecuador, o sea, en Chile, donde mágicamente por un pequeño alza en tarifas de bus, mágicamente había protestas por todos lados del país, o en Ecuador, donde mágicamente los protestantes sabían exactamente cómo ocupar el terreno donde responsable para producir las ganancias de exportación de petróleo. Sí, yo creo que hay evidencia que hay varios actores en los hombres tomando problemas reales y haciéndolo peor. También yo creo que China beneficia mucho de esta situación de coronavirus, aunque no tengo evidencia de decir que ellos a propósito causó el coronavirus. Pero yo creo que la izquierda y actores externos no están inocentes con esto, pero no podemos, o sea, culpar todos los problemas solo en esta manipulación, porque también hay otros. Pero hay que ser atento a esto y combatir esta dimensión igual como las otras dimensiones. Bueno, menciono que lamentablemente por mi propio error, yo tengo que salir ahora porque yo tengo una presentación en 4 minutos en otra parte de Zoom. Fue completamente mi culpa. Le pido disculpas a mi general Villagrán por mi retiro tan rápido, pero también para ustedes ha sido un honor para mí poder compartir mis perspectivas y pensamientos con ustedes. Y espero en un futuro no tan lejano poder hacerlo de nuevo. Mis mejores deseos para ustedes en sus actividades profesionales y familiares y también, si es apropiado, un feliz Navidad, un feliz Año Nuevo 2021 y que este año por venir sea mucho mejor que este año que hemos vivido por todas partes en esto. De nuevo, muchas gracias. Un gran honor para mí tener su interés. Y les deseo a todos un buen noche y felices fiestas. Gracias, igualmente. Gracias, Robert. Muchas gracias por la excelente presentación. Gracias a usted, mi general. Cuídense mucho. Ok. Feliz tarde. Como dijo Robert, la presentación estaba para tener un poco de más tiempo, pero por problemas de otras actividades ahí la tuvimos que cortar. Sin embargo, quiero aprovechar para algunas informaciones. En primer lugar, el próximo martes vamos a tener una versión de las relaciones Estados Unidos y Guatemala también, pero desde la perspectiva de Guatemala. Para eso, Edgar Villanueva y probablemente Francisco Villarán van a hacer algunos comentarios de las perspectivas que tenemos de esas relaciones para el próximo gobierno. Y esto nos va a servir de base para discutir algunos otros temas después en relación al seguimiento que le hemos estado dando a la pandemia del COVID a través de los escenarios que se diseñaron del CECA. Y entonces esto lo vamos a hacer continuado en los últimos días de diciembre y los primeros días de enero. Quisiera aprovechar para ver si hay algún comentario adicional sobre el tema que se trató el día de hoy, a los que no les dio tiempo a hacer sus comentarios. Adelante, José Luis. Sí, yo solamente quisiera hacer la observación de lo que a nosotros como empresa nos ha ocurrido. Cuando hemos cotizado en diferentes lugares, con los alemanes, hemos cotizado con Estados Unidos y con los chinos y con la India, es impresionante cómo los chinos y ahora también los hindús contestan rapidísimo. Están casi que
trabajando más de 14 horas al día, siempre están pendientes, los días sábados incluso hasta contestan, los domingos no, pero es una cuestión interesante. ¿Cómo cuesta que contesten los países europeos? A excepción de Holanda e Inglaterra, pero Alemania, España, etcétera, cuesta. Y los Estados Unidos son ciertas empresas las que contestan rápido y las otras no. Entonces, es solamente una observación. Obviamente es para decir, bueno, posiblemente a los Estados Unidos y a los otros países no les interese un país tan pequeño como Guatemala. Sin embargo, los chinos y los hindúes es una cosa impresionante lo que esos cuates andan siempre atrás de los negocios, siempre andan atrás de asesorías y todo lo demás. Entonces, yo creo que en ese caso Estados Unidos pues se ha descuidado, ¿verdad? Y los otros países también con respecto a China y ahora los hindúes, que es impresionante también cómo están trabajando, ¿verdad? Era más que todo En ese orden de ideas, ya que estás hablando de ese tema, Wichito, quería preguntarte también en cuanto a precio y calidad, ¿cómo están además de respuesta? Hay algunas empresas chinas que son de muy buena calidad, de muy buena calidad. Obviamente se tiene que investigar. Normalmente nosotros lo que hacemos es contratar a empresas y a personas que investiguen las empresas allá en China. Y hemos encontrado muy buena calidad, y también en años anteriores por la falta de experiencia nos venía un desastre, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que de repente el primer o el segundo embarque eran buenos, pero el resto ya no. Ahora la calidad cada vez es mejor. Con respecto a la India, han mejorado muchísimo. Ahora, obviamente la tecnología de los Estados Unidos y para ciertas cuestiones es todavía aún mejor, y de los alemanes también, que de la India, sobre todo la tecnología fina, la tecnología de software, la tecnología de mecatrónica, robots, y en esa parte de ahí, pero en el resto de las cosas han mejorado mucho los chinos. Ok, gracias. ¿Alguna otra inquietud o comentarios?